Mateo capítulo 25 versículos del 1 al 30. Comentario de William MacDonald. La parábola de las 10 vírgenes. Versículos del 1 al 5 dice: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. La primera palabra, entonces, que hace referencia al capítulo 24, sitúa claramente esta parábola en el tiempo anterior a y durante el regreso del Rey a la tierra. Jesús asemeja el reino de los cielos en aquel tiempo a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y tenían aceite para sus lámparas. Las otras no tenían. Mientras esperaban, cabecearon todas y se durmieron. Las 5 vírgenes prudentes representan a los verdaderos discípulos de Cristo durante la profesión. Las lámparas denotan la profesión y el aceite es el tipo generalmente reconocido del Espíritu Santo. Las vírgenes insensatas representan a aquellos que profesan mantener la esperanza mesiánica, pero que nunca han sido convertidos y que por tanto no tienen al Espíritu Santo. El esposo es Cristo, el Rey. Su retardo simboliza el periodo entre los dos advenimientos. El hecho de que las 10 vírgenes se durmieron muestra que externamente no había demasiado que las diferenciase. El versículo 6 dice: Y a la medianoche se oyó un clamor: «Aquí viene el esposo, salid a recibirle». A medianoche sonó el anuncio de que el esposo estaba ya llegando. En el capítulo anterior hemos visto que su llegada será anunciada por señales portentosas. Versículos del 7 al 9 dice: Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes respondieron diciendo: «Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas». Las vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Todas querían presentarse bien preparadas. Las insensatas, que carecían de aceite, pidieron a las otras que les diesen algo, pero fueron enviadas a comprar. El rechazo de las prudentes parece egoísta, pero en el ámbito de lo espiritual nadie puede transmitir el espíritu a otra persona. Y naturalmente el Espíritu Santo no puede ser comprado, pero la Biblia utiliza la figura literaria de la compra de salvación sin dinero y sin precio. Versículos del 10 al 12 dice: Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Mas él respondiendo dijo: «De cierto os digo que no os conozco». Mientras ellas estaban fuera, vino el esposo. Las versiones siríaca y vulgata dicen que vino con su esposa. Esto concuerda perfectamente con la perspectiva profética. El Señor Jesús volverá de las bodas con su esposa, la Iglesia. Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 13 dice: «Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos». La boda tiene lugar en el cielo, como dice en Efesios 5:27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Después del arrebatamiento. La boda tiene lugar en el cielo después del arrebatamiento. El remanente fiel de los santos de la tribulación irán con él al banquete de bodas. El banquete de bodas es una designación apropiada del gozo y bendición del reino terrenal de Cristo.
Las vírgenes prudentes entraron con él a las bodas, o a la fiesta de las bodas, y se cerró la puerta. Era ya demasiado tarde para que nadie más entrase en el reino. Cuando las otras vírgenes llegaron pidiendo ser admitidas, el esposo declaró no conocerlas, una clara prueba de que nunca habían nacido de nuevo. Versículo 13 dice: Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. La lección, dijo Jesús, era: velad, nadie sabe el día ni la hora de su venida. Los creyentes deberían vivir como si el Señor pudiese llegar en cualquier momento. ¿Están nuestras lámparas preparadas y llenadas con aceite? La parábola de los talentos. Versículos del 14 al 30. Versículos 14 al 18 dice: Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Esta parábola enseña también que cuando el Señor regrese habrá siervos verdaderos y falsos. La historia gira en torno a un hombre que, antes de partir a un largo viaje, reunió a sus siervos y les encomendó diferentes cantidades de dinero, a cada uno conforme a su capacidad. A uno le confió 5 talentos, a otro 2, y al último le confió 1. Habían de emplear aquel dinero para conseguir ingresos para su señor. El siervo con 5 ganó otros 5 talentos. El siervo con 2 dobló también su cantidad. Pero el siervo que tenía 1 fue y cavó un hoyo en la tierra y lo enterró. No es difícil ver que Cristo es el Señor y que el largo viaje es el período entre los dos advenimientos. Los 3 siervos son israelitas viviendo durante la tribulación, responsables de representar los intereses del Señor ausente, y reciben responsabilidad según sus capacidades individuales. Versículos 19 al 23 dice: Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Después de mucho tiempo volvió el Señor y ajustó cuentas con ellos. Esto representa la segunda venida. Los primeros 2 recibieron exactamente el mismo encomio. Bien, siervo bueno y fiel, sobre poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. La prueba de su servicio no era cuánto había ganado, sino lo mucho que se habían esforzado. Cada uno de ellos había empleado su capacidad de manera plena y había ganado un 100%. Estos representan a los verdaderos creyentes, cuya recompensa será gozar de las bendiciones del reinado mesiánico. Versículos 24 al 25 dicen: Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. El tercer siervo no tuvo nada más que insultos y excusas para su señor.
Le acusó de ser duro e irrazonable, que segaba donde no sembraba y recogía donde no esparcía, y se excusaba sobre la base de que, paralizado de miedo, había enterrado su talento. Este siervo era indudablemente un incrédulo. Ningún verdadero siervo entretendría tales pensamientos acerca de su Señor. Versículos 26 al 27 dice: Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Su señor lo reprendió como malo y negligente. Si tenía tales pensamientos acerca de su señor, ¿por qué no había llevado su dinero a los banqueros para ganar interés? De pasada, en el versículo 26, no es que el Señor esté mostrando su acuerdo con las acusaciones en contra de él. Más bien viene a decir: si esta es la clase de Señor que pensabas que soy, tanta más razón para poner tu talento en marcha. Tus palabras te condenan, no te excusan. Versículos 28 al 29. Dice: Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. si este hombre hubiese ganado un talento con el que tenía, habría recibido el mismo encomio que los demás. En lugar de ello, lo único que podría mostrar como fruto de su vida era un agujero en el suelo. Su talento le fue quitado y dado al hombre que tenía 10 talentos. Esto sigue una ley fija en el reino espiritual. A todo el que tiene le será dado, y tendrá en abundancia. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Aquellos que desean ser usados para la gloria de Dios reciben los medios. Cuanto más hacen, tanto más son capacitados para hacer por Él. Y a la inversa, perdemos lo que no empleamos. La recompensa por la indolencia es la atrofia. La mención de los banqueros en el versículo 27 sugiere que si no podemos usar nuestras posesiones para el Señor, deberíamos darlas a otros que sí puedan. En este caso, los banqueros pueden ser los misioneros, sociedades bíblicas, publicadoras cristianas, programas radiales evangélicos, etc. En un mundo como el nuestro, no hay excusas para dejar inactivo el dinero. Pearson recomienda de forma muy atinada: las almas tímidas, incapaces de un servicio denodado e independiente en favor del reino, pueden vincular su incapacidad a la capacidad y sagacidad de otros, que hacen útiles sus dones y posesiones para uso del Señor y de su iglesia. El mayordomo tiene dinero o puede que otros dones que puedan ser puestos a buen uso, pero carece de fe y previsión, de energía práctica y sabiduría. Los banqueros del Señor le pueden mostrar cómo conseguir ganar para el Señor. La Iglesia existe en parte para que la fortaleza de un miembro pueda ayudar a la debilidad de otro y que por medio de la cooperación de todos pueda potenciarse la capacidad del menor y más débil. El versículo 30 dice: Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El siervo inútil fue echado fuera, excluido del reino. Pasó a compartir la angustiosa suerte de los malvados. No fue condenado por haber dejado de invertir su talento, más bien su falta de buenas obras mostró que carecía de fe salvadora.